Dice Aristóteles que la verdad de la vida no reside en recibir honores, sino en merecerlos. Y cuando uno escucha a William, que tiene una imaginación tan fértil, hablar tantas cosas, uno pero ven acá y de estar hablando, ¿será que hay otro expositor también? ¿De quién está hablando William? Pues bien, pero aquí estamos, aquí las tenemos. Yo les voy a pedir que me permitan hacer un par de alusiones históricas. El 21 de enero de 1791 pasó un acontecimiento señero en la isla. Ustedes saben que estallaría 2 años después la denominada Guerra de la Convención entre Francia y España. Pero en los antes era frecuente desde mediados de la década del decenio de los 80, 1780, que los franceses hicieran incursiones en la parte española de la isla. Pero ese 21 sería días antes, de enero de 1791, las tropas asentadas en la parte española de la isla penetraron el territorio que hoy está reservado a la República de Haití y llegaron hasta la Sabana de la Limonade, cerca de Puerto Príncipe. Y allí le infirieron una derrota significativa a las tropas colecticias de los colonos franceses. Incluso murió el comandante de las fuerzas francesas. Entonces hubo muchísimas bajas, más de 400, pero aconteció que fueron gentes de todas partes del país, del Cibao, del este, del sur, naturalmente, que formaron parte de ese ejército ad hoc. Y entre los que procedían del este, no hubo ni una sola baja. Hubo bajas del sur, hubo bajas del Cibao, hubo bajas de Santo Domingo, pero no hubo bajas. Entonces los milicianos se lo atribuyeron al hecho de que ellos habían cargado consigo un retrato de la Virgen de la Altagracia. De ahí lo del 21 de enero. Un año después se coronaba la Virgen de la Altagracia como patrona. Bueno, 1793 estalla la Guerra de la Convención entre Francia y España. Y entonces los franceses ocuparon buena parte del norte de España, lo que le llamaban las provincias vascongadas, que le llaman País Vasco, buena parte de Cataluña, casi completa. Y entonces los españoles y los franceses llegaron a un acuerdo formidable. Yo le voy a leer una nota de un texto que tengo aquí para que vean el contenido del convenio, del acuerdo a que se llegó y por qué la parte este de Santo Domingo pasa a ser colonia de Francia, 1795. Bueno, mediante el Tratado de Basilea. Las negociaciones entre Manuel Godoy y el marqués de Barthélemy permitieron a España recuperar las provincias vascongadas del País Vasco y Cataluña, que se encontraban ya en poder de las tropas francesas a cambio de su posesión de la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Pero no solo eso, esto es lo bueno ahora. Además, 150 caballos, igual número de yeguas, 100 carneros y 1000 ovejas. Ese fue el intercambio. O sea, esta isla, eso probablemente tiene que ver con la demostración de fuerza de la batalla de la Limonade. Entonces, fue cedida esta parte de la isla a Francia. Entre 1795 y 1800, poco antes, 1795, circuló de manera profusa en la parte este, sobre todo en la zona de Montecristi,
circuló una octavilla, que en realidad es un quinteto, que se atribuye a un padre, el padre Morales, que seguro muchos han escuchado, muchas de los presentes han escuchado, que es esa octavilla que dice: ayer nací español, en la mañana fui francés, en la tarde etíope fui, hoy me dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. De alguna manera esa estrofa expresa un poco ese estado de tedio y angustia al mismo tiempo de unas gentes que iban como de mano en mano, que hoy eran, ya saben que en 1803, 1802, los haitianos que habían hecho su independencia en 1801, se alistaron para reclamar esta parte de la isla. Y de hecho, las primeras incursiones de los ejércitos del oeste fueron entre 1802, 1803 y hasta 1804. Entonces, ese quinteto del padre Morales, de alguna manera expresa ese no saber qué soy. A propósito de lo de la barca de Teseo, de que me hablaba hace un momentito el profesor Silverio. O sea, de alguna manera, ¿qué queda? ¿Cuál era la entidad de este grupo de personas que vivían aquí y que de alguna manera ya sentían que su destino estaba ligado, vamos a ver por qué, al destino de estas tierras, pero que no tenían claro cuál era su horizonte de posibilidad como conglomerado, como agrupación? Entonces, para que vean cómo conecta esto con la batalla de la Limonade, se había establecido en el país un señor llamado José Bloquers, que era francés, pero que había sido de las personas que batallaron en las guerras de independencia de Estados Unidos. Y ustedes saben que la independencia de Estados Unidos es en 1776, estamos hablando de una época cercana. Y entonces, él era impresor, con un dinero que le regalaron después de la guerra. Él vino a caer aquí y se conserva el primer impreso propiamente realizado en la parte este de la isla de Santo Domingo. Está fechado en 1800 y dice al pie: en Santo Domingo, en la imprenta de Andrés José Bloquers. ¿Por qué les he querido traer por qué he querido hacer ese brevísimo recorrido por esos años? Apenas tenemos 4 años, en este caso 9 ya estamos en 1800. Ese primer impreso que se produce en la República Dominicana es la novena para implorar la protección de María Santísima por medio de su imagen de la Alta Gracia. Entonces, recuerdan que la Virgen de la Alta Gracia protegió de que no fuesen heridos los milicianos del este. Pues ahora esta gente, alguien aquí solicita que se imprima esa novena para que sea rezada en todas las comarcas, y dice que en la primera parte dice que eran 2 advocaciones en realidad que se adoraban de la Virgen María. La advocación de la Virgen del Amparo, dice, para que sus devotos se lo pidan a la Señora ante su imagen venerada en la iglesia de Santa Bárbara, la Virgen del Amparo, y la de la Alta Gracia, para que los cultores y vecinos de Higüey sean participantes por medio de este obsequio de la plenitud de gracia con que enriqueció a su madre, el Hijo de Dios. Pero lo más interesante es qué dice al inicio de la página 3 esta novena, que eran octavos, fue impresa en octavos. Dice, no dudo, ahora sí que vamos a entrar en materia, no dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores, se continuarán, porque ya habíamos recibido un gran favor
en 21 de enero de 1791. Se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Dominicanos, 1800. Y está hablando de la gente de Santo Domingo y de la gente de Higüey. Dominicanos. Ahora sí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Hay una suerte de teoría de las referencias. Cuando una palabra aparece, de alguna manera invoca e interpela, convoca. Pero ¿por qué se habla de dominicanos en la novena, que es de 1800? ¿Por qué se habla de dominicanos? No nos querrá decir eso que ya para 1800, es decir, entre 1795, Tratado de Basilea, 1800, quinteta del Padre Morales, ya comienza a sentirse por todos esos zarandeos históricos que vive esta comunidad, comienza a aparecer un tipo humano en el horizonte vital que no existía antes, que es un grupo de personas que ahora sí ya no se sienten ni etíopes, ni ingleses, ni franceses, pero que ya comienzan a saber qué son. Son dominicanos, de alguna manera, o se llaman dominicanos. Claro que la dominicanidad no es un tema de llamarse, es un tema de identidad, de mentalidad, y por eso viene otra vez a cuento lo de la barca de Teseo, que me ha planteado hace unos minutos el profesor Silverio. Y esto conecta precisamente con el tema de la lógica de Andrés López de Medrano. Voy a manejar la edición que hizo el doctor Julio Minaya, porque he vuelto a leerla, claro. He vuelto a leerla para tener una lectura fresca. Y es que este texto, colegas, de Andrés López de Medrano, es un texto que está fechado en 1814 y está publicado por la imprenta de la Capitanía General, bajo los auspicios del padre Valera, que era el arzobispo de la ciudad de la parte este. Y este texto se titula Lógica. Pero también este texto tiene un subtítulo que para los filósofos, la gente acostumbrada a leer de manera analítica y a no pasar por alto matices, tiene un subtítulo que es Elementos de filosofía moderna destinados al uso de la juventud dominicana. ¿Cómo dominicana? Y Juan Pablo Duarte nace en 1813, o sea, Juan Pablo Duarte tenía 1 año. Había sido bautizado precisamente en la iglesia de Santa Bárbara, donde quedamos que se adoraba una advocación que era ¿cuál? La de la Virgen del Amparo, una advocación de María. Entonces, ahora sí que estamos hablando de lo mismo, pero sobre otras bases. O sea, quizás no solo esa novena, sino este texto, que es un texto de filosofía, es un texto de lógica, ya nos está hablando, probablemente nos está sugiriendo que hay una irrupción en la historia de un nuevo tipo humano, que es acaso ese que preconizaba en tonos negativos la quinteta del padre Morales. O sea, ahora se habla claramente de una juventud dominicana. Una juventud dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una apuesta por el porvenir, ahí, con solo ese subtítulo, hay una apuesta por el porvenir, porque eso es lo que significa ser joven. Ser joven es tener una causa por la cual luchar. O sea, que hasta los que tenemos mucha juventud acumulada, como el profesor Frank y yo, pues podemos ser en cierto sentido jóvenes también, si identificamos una razón de vivir. Entonces, esta lógica, no es lógica. Yo quiero de una buena vez adelantarles una hipótesis, vamos a decir que un planteamiento para este encuentro. En realidad, este es el primer tomo de un proyecto más amplio, colegas, pero se quedó ahí.
podíamos ver históricamente qué pasó a partir de 1814, periodo de la España boba, qué pasó ahí y qué viene luego, 1819, 1820, 1821, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el 1 de diciembre de 1821? Y de paso, les voy a adelantar las únicas dos cosas que yo quiero decirles esta tarde. Todo lo demás es aditamento. Yo quiero primero sostener, porque es una tesis socorrida entre los lectores de López de Medrano, que López de Medrano es un epígono de Tiempo, ¿no?, de Condillac, porque según se ha dicho, es un autor sensualista. Yo voy a sostener que no lo es. Brevemente, les voy a indicar textos, pero voy a leer apenas uno o dos, ¿de acuerdo? Para que esto no sea canzón y para que haya diálogo, que es lo que importa, es un banquete, al modo del simposio platónico. Y una segunda hipótesis que yo voy a manejar y que también voy a tratar de sustentar es que tampoco él es un demócrata, ni un nacionalista, ni el fundador del primer partido dominicano. Y no quisiera decir los autores, pero he publicado un libro que presentó el profesor Dustin Muñoz hace 4 años, donde sí están los autores, como debe ser, y los textos mencionados por su nombre. O puedo decirlo. Quienes han leído y comentado a Andrés López de Medrano, Roselena Pérez de la Cruz, Roberto Casá, Juan Francisco Sánchez, Rafael Morla. Ahí están trabajados. Entonces, pero antes yo quería detenerme en esa suerte de prolegómeno, de que este texto es un proyecto de un proyecto más amplio. Es un avance. Si uno toma, por ejemplo, al inicio, el parágrafo 2. El parágrafo 2, él define la filosofía y dice que la filosofía es la ciencia de las cosas humanas y divinas cognoscibles por la luz natural, y dice que se divide en 4 partes. La primera de las cuales es la filosofía racional o lógica. La segunda es la metafísica o transnatural, filosofía transnatural, que se ocupa del tema del ser y muy específicamente del tema de Dios. Luego está la filosofía natural o filosofía de la naturaleza o física, y finalmente la filosofía de lo moral o ética. Pero él, aunque el libro se titula Elementos de Filosofía Moderna para uso de la juventud dominicana, él no llega a desarrollar todos los elementos de la filosofía moderna para la juventud dominicana, sino que se queda con el primero, y por eso él le pone lógica como si fuese un primer tomo. El primer tomo es de lógica. Y bueno, la idea mía aquí es motivar básicamente a que leamos este texto, porque este texto es un texto que tiene muchísima vigencia todavía. Y creo que ahí va una lección para nosotros, todos, todas, aprendices de pensadores, aspirantes a filósofos algunos ya, claro, pero para los que estamos en ciernes, este libro yo creo que tiene de alguna manera una callada invitación. Primero, para pegarle a la luna hay que apuntarle al sol. Tenemos que escribir así como él, de manera sintética, y de manera que lo que escribamos no se muera con nosotros, que nos sobreviva. Todavía hoy se puede leer, se puede usar perfectamente para un curso de lógica clásica, con la ventaja de que además de la lógica formal aristotélica, incluye muchos otros elementos que no son, digamos que parte del plan de estudios de la lógica formal o aristotélica o clásica, como es el tema de la teoría del error, como es la inclusión del método como una de las operaciones del pensamiento, como una de los factores por medio de los cuales se piensa. Incluye el método e incluye la argumentación, que eso nunca pasa cuando recibimos cursos de lógica formal. Entonces, léanlo. Es un texto de 26 páginas. La edición
de julio, que es media carta, tiene 26 páginas. Se lee en unas horas, ¿verdad? Porque es un texto de filosofía y sabemos que la filosofía es sintética, que la filosofía a veces en un aforismo puede caber el cosmos. Entonces, no se puede festinar la lectura de filosofía. Entonces, yo creo que aparte del espíritu de síntesis, de la permanencia en el tiempo, yo creo que nos enseña un poco López de Medrano eso, un poco a ser sistemáticos. Y eso es completamente actual, eso es para siempre, eso es para hoy y para mañana. El texto tiene cuatro partes, y la primera parte, que trata acerca de las ideas, que es como él llama a los conceptos, tiene un capítulo. La segunda parte, y me voy a detener un momentito de una vez en el tema de las ideas, para comenzar a orillar la hipótesis aquella de que no es un sensualista radical, como lo han presentado sus lectores, y el primero que lo hace es Armando Cordero en su Historia de la Filosofía Dominicana. Después, eso lo ha repetido mucha gente, pero ustedes saben la costumbre que tenemos, que no nos leemos entre nosotros, ¿de acuerdo? No nos leemos. Todo el mundo va hablando por ahí creo que es el más etiquetado, pero pocas veces leído. Uno se da cuenta cuando una persona ha leído un pensador. O sea, en los corrillos, desde los tiempos que yo estudiaba, y miren que estamos hablando de buen tiempo, ¿verdad? Ya saben que el arco iris era a blanco y negro. No existía la fotografía a color todavía aquí, ni los celulares. Yo me recuerdo como ahora cuando anunciaron ¿cómo que se llama? El fax, que fue un anuncio con este director de la orquesta, con Piantini. O sea, nada de eso existía. Entonces, desde entonces se decía, bueno, por eso tuve un primer acercamiento, que es sensualista, es un epígono de Condillac. Bueno, pues leía a Condillac, lo leía él, volví a leer a Condillac, y ocurre que no llegué a la misma conclusión. Eso no quiere decir que yo tenga razón, sino que ahí está la invitación, porque eso es parte de la gracia de nuestra disciplina, que nos interpela, no sabemos. Pues bueno, ha aparecido un señor ahora que dice que no es un sensualista radical, sino un empirista, que es distinto. El sensualista remite a las sensaciones toda forma de conocimiento. Nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos, y ese no es el caso, no es el caso de Andrés López de Medrano, no es el caso. Lo que él remite, y no de manera absoluta, lo vamos a ver dentro de un momentito, a las sensaciones son las ideas. Las ideas son la materia del primer capítulo de la primera parte. Pero ya cuando él entra en la segunda parte, que trata acerca del conocimiento, que es una sección con 3 capítulos, trata del conocimiento, nota el matiz, no titula la primera parte del conocimiento, no, la segunda, donde se ocupa de la proposición, es decir, de los juicios, y de la teoría del error. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está asumiendo la posición aristotélica de que no hay, en el concepto, en las ideas, no hay conocimiento, que el conocimiento proviene de la relación entre dos o más conceptos, que es lo que hace el juicio, que no hemos de confundir con la proposición. Ya la tercera parte, en la tercera parte, él se ocupa, también tiene 3 capítulos, se ocupa del raciocinio, y en el raciocinio incluye la argumentación, lo cual es una novedad, y se ocupa también del error, de las fuentes del error, que eso casi nunca lo trabajamos en lógica formal, y se ocupa también de los sofismas.
No es tan abundante como, ¿verdad?, como podríamos encontrar hoy, que hoy se puede pensar, se dice que hay más de 100 sofismas. Aristóteles en Refutaciones Sofísticas creo que recoge 12 o 13, Frank. Entonces, y esto para mí es una novedad. En la cuarta parte de la lógica, él la dedica al método analítico, al método sintético, y ahí se ocupa también del arte de leer, de la hermenéutica se ocupa, que es una novedad. Es una novedad aquí, o sea, y estamos hablando de 1814. Y en el método también se ocupa del arte crítico, un poco de la mano de Feijó. Entonces, esa es un poco la descripción formal del texto. Ahora, paso a la sugerencia de si él es o no sensualista o empirista. Y me voy a permitir brevísimamente leer dos parágrafos. Les voy a leer, en apoyo a esa posible tesis, les voy a leer el parágrafo 11. El parágrafo 11 dice: la idea, dice él, es la mera representación en la mente de algún objeto y se origina de la siguiente manera, para que vean cuál es el motivo de del presunto sensualismo de López de Medrano. Dice, la idea es la mera representación de la mente en la mente de algún objeto y se origina de la siguiente manera. Dice, tan pronto como nos ponemos en contacto con los cuerpos que nos rodean, sentimos una impresión a la que siguen las ideas que formamos de los mismos, individuales y singulares. Iniciada la adolescencia, cuando ya disponemos libremente de las facultades del alma, combinamos de mil maneras las ideas adquiridas inmediatamente a través de los sentidos, las unimos, las separamos y las fingimos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que pasa en la mente está ligado, atado de manera directa, unívoca, unidireccional a las sensaciones. O sea que la mente, el entendimiento, también hace lo suyo, y todavía estamos en el plano de las ideas, que ya hemos visto que es la idea, es una mera representación para él, es una mera representación, pero esa mera representación luego pasa al entendimiento, que ¿qué hace? Las combina, las une, las separa y las finge, es decir, las imagina. Entonces, eso no es sensualismo radical, eso es empirismo. ¿Cuál es la cuestión? Porque a veces tendemos a pensar que el sensualismo cabe sí en el empirismo, pero no es así, El sensualismo es una suerte como de empirismo radical, que hace depender de las sensaciones todo tipo de conocimiento, todo tipo de operación, todo tipo de imagen, pero aquí hemos visto que no, en el parágrafo 11 que no, que la mente también tiene un papel activo que nos recuerda el entendimiento agente de Aristóteles. Asimismo, les voy a leer ahora dos parágrafos más para que veamos un poco ese rol activo que desempeña la mente frente al testimonio de los sentidos. Dice, además de esta facultad de sentir, dice el parágrafo 5, goza el alma de otra facultad mediante la cual se advierte como perceptora de sí misma. La mente como perceptora de sí misma, es decir, ya no la mente como contenido, sino la mente como proceso, la mente como asiento de la facultad de pensar. Piensa uno naturalmente en Descartes pensándose a sí mismo, haciendo del pensamiento su propio objeto de meditación, de su capacidad, y preguntándose que qué cosa es ser, si es una sustancia que piensa o es una sustancia sin más. Además de esta facultad de sentir,
goza el alma de otra, mediante la cual se advierte como perceptora de sí misma y que se llama conciencia. A esta le sigue la atención, con la cual el ingenio alcanza prestancia, y es una acción de la mente que torna de tal manera vívidas las ideas percibidas que llena toda la capacidad de la mente. Y si la mente compara una idea con otra y entiende que ellas mutuamente convienen o repugnan, al punto que las une o separa, cuando une afirma y niega cuando separa. He ahí el juicio o la operación segunda de la mente. O sea que la operación segunda de la mente ya no pende necesariamente de las sensaciones, es ya un efecto de la mente. O sea que el empirismo, no es que el empirismo, pensemos en Bacon, no es que el empirismo niegue que exista la mente, ni que la mente juegue un papel, no, es que pone como piedra de toque final, como punto de referencia por excelencia, la experiencia, pero no es que niegue el entendimiento. Lo mismo pasa con el racionalismo. No es que el racionalismo niegue la experiencia, no, es que como el valor de verdad último del saber, del conocimiento, descansa en la razón, pero no es que niegue la experiencia de ninguna manera. De hecho, ¿cómo descubre Descartes lo que llamamos la geometría analítica? Él lo describe en el discurso del método, estando con un frío enorme. Él estaba al servicio del duque de Otranto en Alemania, y entonces metido en una estufa, un cuartito pequeñito, en que él estaba mirando para el techo, y se le ocurrió dividir el techo en cuadrantes, y de ahí descubrió eso que a mucha gente le fastidia, lo de el seno, coseno, la tangente, que tenemos elementos en trigonometría, pero que eso es geometría analítica, elemental, claro. Nuestros conocimientos, para terminar con el tema de que no era, porque ya casi estamos terminando, porque lo que importa es que haya banquete, no monólogo. En el parágrafo 6 dice López de Medrano: nuestros conocimientos están contenidos en los juicios. ¿De acuerdo? El conocimiento está contenido en el juicio, no lo puede decir más claro, no en las ideas, no en el concepto, porque el juicio es relación, ya. Esa es la posición de Aristóteles. Algunas veces la mente intuye inmediatamente el contenido, sin sensaciones, lo intuye. No estamos hablando de la intuición eidética. No estamos hablando de la intuición eidética fenomenológica. No, intuye el contenido. Como cuando la madre dice: Dios mío, siento que le ha pasado algo a mi hijo. Intuye. Algunas veces la mente intuye inmediatamente, sin mediaciones, inmediatamente, sin que intervengan los sentidos, el contenido. Otras, en cambio, deduce de la múltiple contemplación de ideas. Para poner esto de manifiesto, se usa el raciocinio. Eso es la mente. Ya las sensaciones quedaron limitadas al ámbito de las ideas. Así pues, raciocinamos porque no vemos claramente la conveniencia o repugnancia de ideas entre sí, y racionando las comparamos unas con otras, de las cuales se deduzca. He aquí el discurso o tercera operación de la mente, mediante el cual de un juicio ya conocido deducimos otro incluido en aquel. O sea, el juicio, que da origen a la proposición, y el raciocinio, que según él da origen a la argumentación, ya no están directamente relacionados con las sensaciones. Ahí lo dejo para quienes quieran profundizar. Entonces yo les sugiero que vean los parágrafos 8 y 9, 12 y 15, 22, 43, 51, 55, 58, 60 y 97, donde se repite de alguna manera con variantes la misma propuesta. O sea, digamos que se puede sustentar
la tesis, la hipótesis de que no es un sensualista radical. Ahora, yo quisiera que me permitan, y ojalá que tuviéramos más tiempo, pero no podemos decirlo todo, ¿verdad? Porque hay que dejar para un próximo banquete, que sea otro que lo anime. Diga todo lo que usted quiera hoy, que el próximo banquete recuerde que es el diálogo sobre Maquiavelo, así que... Ah, no, yo pensé que era de Pedro Francisco. No, ese va en marzo, pero el próximo donde usted va a participar. Ah, bueno, ya. Entonces, se ha dicho, han dicho los colegas que han trabajado López de Medrano, han dicho una y otra vez que López de Medrano, eso está ubicado con páginas y libros. Han dicho que López de Medrano es el fundador del primer partido político dominicano, que era un demócrata consagrado, que él tomó parte en la independencia efímera y que él era compañero de José Núñez de Cáceres. Y yo tengo que agradecerle a Julio un nuevo acercamiento que propició en los años 16, 17 a la obra de López de Medrano, porque me dio la oportunidad de remirar no ya la lógica, sino la ópera, lo que se conserva de él, que no es mucho, está recogido en este volumen de Julio Genaro Campillo Pérez, que publicó la Academia Dominicana de la Historia en 1999. Ahí está su manifiesto de 1820, ahí está un trabajo de investigación que él hizo sobre la llaguita, una enfermedad que se desató en Puerto Rico por el consumo de carne en estado de putrefacción, de carne de res en estado de putrefacción. Están los proloquios, están una serie de artículos y notas necrológicas que él publicó en Puerto Rico. Ahora bien, la sugerencia mía es que López de Medrano es un patriota, pero él no es un patriota nacionalista. Parece una contradicción, una paradoja, porque él, lo mismo que José Núñez de Cáceres y que Bolívar y que Martí y que Hostos, ven una patria extensa. Para López de Medrano, la patria, cuando él habla de patria, recuerden que está hablando un criollo. El criollo es el hijo de español que ha nacido aquí y que se siente identificado con este espacio. Y ese es un poco el espíritu de la proclama de 1820, que vamos a ver dentro de un ratito, un par de frases ya para concluir, casi concluir. Entonces, la patria es la tierra de los padres, es la tierra donde yacen los restos mortales de nuestros padres. Una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser criollo. El criollo se identifica, pero del criollismo no se sigue el nacionalismo. Para López de Medrano, la patria, su patria, fue siempre la patria grande. Y eso no varía en toda su obra, eso no varía. Por ejemplo, al inicio de los elementos de filosofía moderna, él dice: dichosa la patria, si ve florecer tales hijos, y feliz, muy feliz yo, si distinguido con tanto honor, seguro de tanta gloria, puedo enseñar y asentar la moderna filosofía, apoyándola en solidísimos experimentos. Y dice, para terminar ese introito, que es importante como beta de su pensamiento, porque lo vamos a ver luego, más adelante, lo vamos a ver 6 años después, y luego de esos 6 años, 11 años después, hasta 1831, que da a conocer su último trabajo. Dice: rendid finalmente vuestros más justos tributos de agradecimiento al magnánimo mecenas, ilustrísimo arzobispo,
Pedro Valera, que vela siempre por vosotros y por vuestros adelantos. Esa unión entre esa patria grande y la religión es en él indisoluble. Lo vamos a ver muy brevemente, muy brevemente. Pero cuando él habla de patria, está hablando de la misma patria que habla Simón Bolívar, que es la patria grande americana, o Martí, que por patria entiende nuestra América, desde el río Bravo hasta la Patagonia. No. Esa patria es el imperio español. Es el imperio español, eso es lo que él llama patria. Y naturalmente, en esa patria, en esa idea de patria, en ese imaginario, aparece vinculado de manera estrecha Su Majestad el Rey, la Constitución de Cádiz y la Iglesia Católica. O sea, eso no tiene nada que ver ni con democracia, ni con partido, ni con la defensa de los intereses generales de la parte española de la isla de Santo Domingo. En José Núñez de Cáceres sí que vamos a encontrar esa noción de patria, que sin embargo siente la necesidad de unirse al proyecto bolivariano, pero no como atláter, sino como igual, como ese sueño de la sociedad de naciones y la sociedad y la organización de estados americanos, que es un sueño porque no se ha realizado, un sueño donde se supone que cada país es exactamente igual en deberes y derechos al otro. Esa era la idea de Bolívar, y esa es la idea sería bueno un día hablar de José Núñez de Cáceres, porque José Núñez de Cáceres es un personaje interesantísimo también, pensador político, portador de una filosofía política, autor del primer texto constitucional de la República Dominicana, que es el Acta Constitutiva de la República de Santo Domingo Español, que es esa acta. Ahí están los derechos, los deberes, la separación. Lo que pasa es que murió en el intento. Pero cuando se hace la historia constitucional, casi nadie habla de la aquí hay colegas que me pueden ser fiadores. Nunca se habla del acta constitucional. Es una verdadera constitución. No llegó a ser ratificada porque duró del 1 de diciembre de 1821 al 9 de febrero de 1822. No hubo tiempo de nada. Pero ahí están incluso el poder ejecutivo, el poder legislativo, está también la distribución por zonas de las comandancias militares. Y bueno, López de Medrano, en ese primer texto que se conserva de él, bueno, hay antes un texto que se conserva, pero que yo no me voy a referir a él por razones de tiempo, pero podría leer un fragmento, que es cuando él era alcalde de segunda elección en 1819, y entonces hace como una memoria. Y en esa memoria, que es otro elemento a considerar, pero que no quería yo sino rozarlo aquí como motivación para que los colegas lean esas 26 paginitas, que son 26 páginas densas, eso sí, porque son de filosofía. En ese estudio que él hace, por ejemplo, sobre la enfermedad de la llaguita, que así se llama, él, que siempre le han indicado eso a Núñez de Cáceres, trata a los esclavos como cosas. No protesta, lo ve como una institución natural. Nada de extrañar para la época, porque ya sabemos que el propio Bolívar no abolió la esclavitud, sino que sus esclavos los liberó. Eso hizo Núñez de Cáceres aquí, y no lo dice él, ni lo dice un historiador dominicano, lo dice Boubrun Arduin, un historiador haitiano de la época, que conoció a Dessalines, que conoció a Pétion, que conoció a Zuluk de la época. Son 9 tomos de historia de Haití. En ese informe de 1819, él está saludando una decisión del rey que abre,
porque tenían prohibido el comercio de esclavos, y entonces él los saluda. Por eso es interesante. Él los saluda, dice que le da gracia a su majestad católica. Recuerden la unión entre política y autoridad religiosa, que da las gracias a su majestad católica, porque por la misma cédula se advierte que, recopilando todas las anteriores, gracias a su majestad, reitero las gracias a su majestad por el fomento en estos dominios de la agricultura y del comercio de negros. O sea, que él era partidario de la esclavitud. O sea, él lo dice sin chistar. Y más adelante dice que ya veremos que, bueno, ya les decía lo de la llaguita, y él menciona por su nombre a los dueños de los esclavos. Eso fue en Puerto Rico, no aquí. Pero a los esclavos le dice, tantos esclavos negros de Don Ñuño, Arcángel, 20 que fueron afectados, pero nunca por sus nombres. O sea, no tenían nombres, eran cosas, como se concebía el esclavo en su tiempo, como un inmueble por destino, ¿verdad? Como los aperos de labranza, como una vaca, como un coche, como una pala o una coa para sembrar maíz. Y bueno, eso está en López de Medrano. Entonces, ya casi terminamos. Yo creo que no se dice mal si se estudia amorosamente a los pensadores y se hacen las rectificaciones interpretativas que hay que hacer, siempre que nos remitamos a los textos, que es lo que cuenta. Pero, por ejemplo, en 1820, en esta proclama, que fue una proclama que él escribió, se llama Manifiesto sobre las elecciones parroquiales de 1820, él protesta, pero ¿por qué protesta? Porque la Constitución de Cádiz, que recuerde que es la Constitución que hacen los españoles como reacción a la PEPA, al Estatuto de Bayona, que fue el estatuto que estableció José Bonaparte, y en el que es importante destacar eso. En ese estatuto no existe la noción de ciudadanía, porque José Bonaparte era el hermano de Napoleón, que Napoleón puso como rey en España. Y ahí, en ese estatuto de Bayona, no se reconoce el derecho de ciudadanía, sino de vecindad. Pero en la Constitución francesa sí se habla, y ya en la declaración de la Convención habla de los derechos del ciudadano, del hombre y del ciudadano. O sea, pero en la Constitución que le imponen a España no, se habla de vecindad. O sea, que los habitantes de estos territorios españoles, que eran españoles, ¿saben por qué, verdad? Porque en 1808 se produce la Junta de Bondillo, después de la guerra del Palo Hincado. Y en la Junta de Bondillo, en el artículo 4, dice que los habitantes de esta parte de la isla no reconocen como su señor y rey nada más que a Fernando VII, que estaba preso en Francia. No preso, estaba detenido en Francia. Entonces, esos vasallos de Fernando VII, de esta parte de la isla, no tenían el derecho de ciudadanía, sino de vecindad, eran vecinos. Pero en Francia sí. Y esa constitución, la Constitución de 1793 de Francia, dice claramente también que los derechos del ciudadano no se extienden a las colonias. No se extienden a las colonias. O sea, era distinto a lo que pasa con la convención que da origen a la Constitución de Cádiz. Que ustedes saben que de aquí fueron 2 diputados de la parte este de la isla que participaron en la Constitución de Cádiz. Bueno, pero en fin, voy a leerles brevísimamente 2 textos para apoyar esto de que él no es demócrata sino monárquico, y todo lo que él hace está fundamentado en la Constitución de Cádiz. Eso de que haya elecciones parroquiales es
está en la Constitución de Cádiz. A lo que él se opone es a que hay algunos de la baja nobleza, o sea, nobles en segundo y tercer rango, que reclaman posiciones y entonces se las reconoce. Ese es el problema, porque la Constitución de Cádiz reconocía para los puestos de segunda importancia el voto. Pero eso es igual que la libertad de imprenta, está en la Constitución de Cádiz. Entonces, bueno, les leo sin tardar. Dice él: ya es tiempo, esto está casi al inicio, no, casi al centro de la proclama de 1820, el manifiesto sobre las elecciones parroquiales de 1820. Dice él, una proclama la publicó y circuló en la ciudad de Santo Domingo, que ya ustedes saben que tendría para esa época no más de 12,000 o 13,000 personas. Ya ven de qué estamos hablando. Dice, ya es tiempo de no modelar nuestros procedimientos por los de los anticonstitucionales, que por fortuna no son abundantes y que quizás serán los autores de las calumnias que he refutado contra quienes me dirijo, sean los que fueren, de arguir a los que se reconozcan por tales que, si se glorian de realistas, esos que se oponen a la Constitución, no desmientan ese apodo con la implicancia de serlo, y no ejecutar ciegamente las órdenes del rey. Ejecutar ciegamente las órdenes del rey, eso no es democracia, eso se llama monarquismo. Está claro. De reconvenirles que si les son tan adictos, leales y servidores, debían electrizarse con la Constitución. Claro que sí, pues es una Constitución monárquica para reponer a Fernando VII en el poder una vez terminada la dominación francesa en España. No entibiar el ardor patriótico de todo buen español. ¿Ven a qué es que llama patria él? Es a España, no es al Santo Domingo francés, es a España. Y más adelante en el mismo texto dice, sí, amados compatriotas, hijos siempre de Colón, vosotros que por las proezas y desdichas de las pasadas vicisitudes habéis eternizado vuestro nombre en los anales de la fama y en los fastos de la historia. Yo rayo de tal manera los libros que luego hasta a mí mismo se me hace difícil leerlos. Así que no me presten sus libros. Que han impreso su nombre en los anales de la fama y en los fastos de la historia. Que tenéis un señalado lugar en el orbe nacional. ¿A qué nación se refiere? ¿A qué nación? A la nación española y a sus colonias. Que tenéis un señalado lugar en el orbe nacional por la índole que os caracteriza y que habéis soportado con resignación maravillosa tantos desastres y calamidades de que os hubiera salvado la Constitución. ¿Cuál Constitución? La Constitución de Cádiz. ¿De qué está hablando él? De la Constitución de Cádiz. Y finalmente, para terminar con ese excursus sobre el monarquismo y la unión entre lo religioso y lo político en López de Medrano, les voy a leer un fragmentito de los proloquios, los apodícticos de regocijo que él hace para saludar al gobernador de Puerto Rico, don Miguel de la Torre. Dice él que con él, en 1831, después de haberse ido del país en 1820, le voy a contar para terminar en qué condiciones él se va. Y también voy a cerrar leyéndole una carta, dos fragmentos de una carta de Núñez de Cáceres, para que vean en qué condiciones también Núñez de Cáceres sale del país. Dice él que don Miguel de la Torre ha conducido a Puerto Rico al cenit de la gloria que la realza y que nunca había alcanzado. Pero no es menos cierto que el excelentísimo e ilustrísimo señor Gutiérrez, el arzobispo de Puerto Rico, ha auxiliado la obra en lo que ha sido de su incumbencia,
Dice, sabido es que sin la moral y la religión no hay leyes, no hay sociedad, no hay bienestar político. ¿Ven cómo aparece ligado el elemento político al elemento moral, al elemento religioso? Es una constante en el pensamiento de López de Medrano. Dice, más adelante, dice, de ahí que muchos hacendados se habían descuidado en instruir a sus siervos en los rudimentos de la religión, privándoles de la regeneración en el ser espiritual Su eminencia ilustrísima, el arzobispo, aplica sus esfuerzos y todos quedan alistados en las milicias del cristianismo para ser mejores esclavos. ¿Se necesita que hable más claro esto? 1831, para que sean mejores esclavos. Finalmente, dice él en el mismo texto, los apodícticos de 1831, dice, todo por ellos, por el gobernador y por su eminencia ilustrísima, todo por ellos ha cambiado de aspecto, todo presenta la más hermosa perspectiva, todo encierra el más venturoso porvenir, y ya palpamos como con las manos, casi como con las manos, más venturoso el porvenir, más cuidado en los padres, más docilidad en los hijos, más equidad en los magnates, más puntualidad en los domésticos, más buena fe en los contratos, más desvelo por el bien público, más inclinación al trabajo, más deferencia a la nación. ¿A cuál nación se refiere? A la nación española, de la que Puerto Rico era una provincia. Más deferencia a la nación, más amor a la metrópoli, más radicado el fervor a la religión y más reconcentrados los sentimientos de fidelidad a nuestro monarca, de adhesión a sus inviolables derechos. Es monárquico, no es democrático, no lo fue. Ahora, ¿qué plantea él? La necesidad de que se tome en cuenta el mérito. Él, cuando toma posesión como gobernador, como presidente de la nueva realidad, Núñez de Cáceres, él, y cuando llega sobre todo una carta que le manda a Boyer, que sería muy interesante leerla, pero que ya está bien, no vamos a leer más, él tiene un enfrentamiento, una confrontación con Núñez de Cáceres en el Cabildo. Y cuando entran los haitianos, el 9 de febrero de 1822, alrededor de 3 meses y medio más tarde, el 6 de junio de 1822, se va a abrir la clase en la Universidad de Santo Domingo. Y a él le toca decir el discurso de bienvenida. Y ahí él, bueno, las cosas que dice acerca de la dominación haitiana es de antología. Dice que los haitianos, bueno, que eso es como la maravilla, que se realizó la utopía de toda la historia occidental y que por fin vamos a tener un gobierno que va a hacer florecer las artes, con tan mala suerte que cerca de 4 meses más tarde la universidad la habían cerrado las autoridades haitianas. Y él se fue disfrazado para Puerto Rico. Que vean que eso de huir disfrazado no es solo cosa de ahora, que vestirse de mujer y cosas, o sea, eso existe de antes. Y en Puerto Rico lo agarraron preso, porque él llegó con un documento de Martinica, un pasaporte falsificado, un permiso de viaje. Y entonces él se fue y jamás volvió a mencionar
a la República Dominicana. No hay una sola línea de él que se refiera a la independencia efímera. Él murió como en 1856. En ningún momento alude al movimiento de los trinitarios, a la independencia. No hizo como Duarte, que regresó estando en Venezuela, enfermo y viejo, 1863-64. Nunca regresó, nunca mencionó a Bolívar, nunca mencionó a Martí, que es lo que él llama en la lógica silencio negativo, que es una de las fuentes del conocimiento, dice él. Él tuvo que salir, el pobre, lamentablemente, y jamás volvió a interesarse por los destinos de esto, por cuanto el EQQD, yo pongo muy en duda que él fuera nacionalista. Patriota sí, pero su patria no era esta. Su patria era la patria grande, como era la patria de José Núñez de Cáceres, otra patria grande, la patria americana. Si ustedes soportan, les leo, pero mejor lo dejamos para después, porque dice Montaigne que nadie sabe la manera de mantener y dejar contento a todo el mundo, pero que él sí sabe la manera de dejar inconforme a todo el mundo, que es decirlo todo. Dejemos esa carta para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a las preguntas, las inquietudes, los comentarios. Solamente todos juntos no, porque así después no nos entendemos, tiene que ser en orden. Así que el que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento. Profesor, la primera pregunta. Usted habla de que López de Medrano no es sensitivo, usted decía sensualista. Ajá. Sensualista. ¿Qué subyace detrás de esa etiqueta que se le quiere poner a López de Medrano? O sea, ¿qué se busca con querer decir que es sensualista? Bueno, okay. ¿Usted la quiere responder? No, usted me dice. Como usted es el que manda. No, yo no mando ni en mi casa, imagínese aquí. No, lo que pasa es que el jefe de esto quiere hacer una pregunta ya. No, son palabras venga, mayores. No se oye. A lo que usted se acerca, vamos a darle las gracias a Alessi Viloria, que está por aquí con nosotros. Un abrazo. El micrófono es aquí, ¿qué está? Yo vi que usted iba a buscarlo para la puerta. La confianza peligrosa. No, profesor, es breve y simple. ¿Por qué entonces, a qué se refiere cuando dice a la juventud dominicana? ¿Qué es lo que le entiende por dominicano? O sea, ¿qué es lo que hay ahí en esa dedicatoria? Bueno, dígalo usted. Bien, si quieren una tercera pregunta y después con los comentarios que haga el profesor, entonces seguimos. Una tercera pregunta. No hay más preguntas. Profesor, y entonces, ¿en qué corriente de pensamiento usted ubica a López de Medrano? Bueno, yo creo que la corriente, su corriente de pensamiento es ecléctica, que es como decir ninguna corriente y todas. Lo importante, claro, en esto siempre radica en la mezcla, en la síntesis que se hace, porque no hay tradición sin ruptura. Precisamente la sumatoria de las rupturas que se van dando en una tradición es lo que produce esa tradición, ¿verdad? Pero viceversa, tampoco hay tradición sin ruptura. O sea, para que haya tradición tiene que haber ruptura, y para que haya rupturas tiene que haber una tradición, porque frente a quién uno rompe, frente a quién, como decía Kant, o sea, la filosofía tiene la particular característica de que se hace sobre las ruinas de los demás, pero la ruina se produce de dos maneras, o pulverizándola o integrándola, que es el Aufheben hegeliano. Cuando usted integra un pensador, por ejemplo, lo vemos quizás más claro, la pietà o las pietates era una cosa común durante la Edad Media, hasta que llegó Miguel Ángel.
Llegó Miguel Ángel e hizo una piedad y se acabaron las piedades. Ya son, todas las demás son impías, impiadosas, porque las integró todo lo que había que integrar e hizo obra nueva. Hizo obra nueva, hizo una obra hasta tal punto perfecta, hasta tal punto integradora de lo anterior, que ya nadie hizo más piedades, se acabaron las piedades, hasta donde uno sepa, ¿verdad? Pero antes era común que hiciera como los nacimientos ahora, que por donde quiera aparece un nacimiento, hasta que aparezca un Miguel Ángel. Entonces en filosofía pasa igual. Usted puede superar su tradición integrándola, eso es lo que hace Hegel. O sea, Hegel integró tanto y también la tradición inmediata, la mediata y la distante, que él mismo se apreciaba, que una vez le preguntó, no sé si fue Heinrich Heine, que si él reconocía alguna afinidad entre su filosofía y la filosofía heraclitiana, y dijo, no, que no hay ni un solo aforismo de Heráclito que no esté integrado en mi filosofía. Algo tan lejano, ¿verdad? Un materialista con un idealista absoluto. Pues sí, es una manera de superar, integrar, beberse de tal manera la tradición que usted la integre y la lleve a un nuevo estadio. Pero otra manera es la de pulverizarla, que es tan propio. Yo recordaba hoy una expresión de Giovanni, que dice Giovanni hace una semana. Dice, oye, yo ni en derecho he visto tanta como tiranía, pero no es tiranía, es diálogo, y diálogo crítico y radical. Entonces, bueno, pues es parte de la naturaleza de la filosofía. Ahora, tenemos nosotros una dificultad, a propósito del primer planteamiento que hacía el colega William, que es la discontinuidad en la historia del pensamiento filosófico dominicano. Por eso me parece un acierto de primera importancia esta decisión que ha anunciado el maestro William de hacer unos cuantos banquetes para pensarnos y conocernos y motivarnos a leernos a nosotros mismos, porque es que los dominicanos no nos leemos entre sí. O sea, usted publica un libro de lógica y luego viene Andrés Avelino, por ejemplo, que es una gente que nosotros adoramos, Andrés Avelino hijo o Andrés Avelino padre, y escribe otra lógica, pero para nada hace alusión a la lógica de López de Medrano, y ya se conocía, porque esta lógica, Avelino padre murió en el 74, y él publicó sus prolegómenos a una lógica pura. Para nada se habla de esto. Y ya la había publicado Juan Francisco Sánchez en 1952. William nació en el 74 y dice, cuando muere un gran filósofo nace otro. Entonces, lo mismo Andresito. Andrés publicó una lógica en 2 tomos. Ni dialoga con la lógica de su padre, ni con la de López de Medrano tampoco. Entonces, nuestro pensamiento es un pensamiento sin objeto. No hay tradición porque no hay diálogo. Y para que haya ruptura tiene que haber diálogo. Y para que haya continuidad tiene que haber diálogo. Sencillamente nos ignoramos. Nos ignoramos. Creo, hasta llegar a la generación 80 de filosofía, que sí hemos vuelto las vislumbres del alma hacia nuestro pasado filosófico. Y ahora, a propósito, la escuela de filosofía, la persona del señor director y su equipo han convocado precisamente una olimpiada en torno a la cuestión de si hay o no hay un pensamiento filosófico dominicano, o si tiene sentido hablar de filosofía dominicana, o si es dominicano todo lo que escribe alguien que es dominicano, o si se requieren otras características para que sea dominicano el pensamiento que piensan los dominicanos desde la perspectiva del saber filosófico o desde la tradición filosófica occidental. En la página están las bases para que se animen a participar los colegas. Entonces, yo creo que parte de eso, ahora sí voy al tema que ha planteado el colega William,
el tema de descartar, y sigo pendiente de la cuestión de la juventud, la apelación a la juventud, la cuestión de etiquetar. ¿Saben qué gracia tiene el etiquetado? Que nos ahorra pensar y descender al pensador. Es un pensador sensualista. Hombre, ya yo soy sensualista. Y lo vamos repitiendo. Bueno, el profesor Alexis, Fran, deben ser testigos de eso. Pues, sí, es una lógica sensualista. Bien, una lógica sensualista, pues ya. Tuvimos que esperar a que la generación 80 leyera el autor. Lo leyera y lo comentara y leyera a Condillac para ver hasta qué punto era o no un epígono, porque eso es lo otro que se decía. Eso es un ad hominem perfecto, un ad hominem. No, ese tipo es tal cosa. Eso es para evitarte el trabajo de tener que leer un pensador. No, eso es ateo, sí. Fulano es ateo, pues ya, no hay que oírlo, hay que escucharlo, eso está resuelto ahí con un epíteto. El epíteto tiene la ventaja de que sustituye el ser. O sea, el epíteto convierte el lenguaje no en casa del ser, como dice Heidegger, sino que el epíteto suplanta el ser. Por eso hay que tener cuidado con los epítetos, y la enseñanza está clara en la apología. La apología, o sea, Sócrates dejó avanzar demasiado los ditirambos, los ataques de Aristófanes. Cuando quiso reaccionar, ya era tarde, ya el epíteto se había apoderado de la mentalidad y del imaginario de los atenienses. Entonces, en la Ilíada se repite eso constantemente. Oye, no puedes darte el lujo de esperar que las aguas te estén mojando las sandalias para comenzar a tomar medidas. Tienes que hacerlo a tiempo. Y la gente dice que la filosofía es especulativa y teórica. Y hay cosas más prácticas que esas. Eso es excesivamente práctico. Al mal hay que salirle al frente antes de que llegue a ti. Entonces, yo creo que con el epíteto se busca de alguna manera dar continuidad a esa discontinuidad que es el pensamiento filosófico dominicano. O sea, no nos leamos, ignorémonos. Que publica Julio publica Morla una obra. No, hombre, no. Yo leo, vean las bibliografías de los autores dominicanos, los que piensan, los que están haciendo filosofía. Siempre son obras actualísimas, publicadas en otro país. De aquí no, porque eso es como disminuirse. Entonces así no vamos a tener tradición, porque no habrá ruptura y no habrá asimilación. Entonces, yo no hubiera querido, ya para concluir esta primera ronda, yo no hubiera querido decir esto que de alguna manera sugiero en una semblanza que Julio incluyó en esta edición de La Lógica. Yo creo que a mí López de Medrano me sabe a genuflexo, y para decir una palabra fea que está muy de moda ahora, como medio tránsfuga también. O sea, él cita 6 veces, llama a leer la obra de Condillac 6 veces. Pero cuando uno lee los escritos de López de Medrano, no me refiero solo a La Lógica, sino a la ópera López Medraniana, uno se da cuenta de que él tiene más influjo de otros autores que del propio Condillac. Pero él no lo dice. Menciona a Feijó, el teatro crítico, menciona a 2 o 3 autores. Pero de Feijó, él menciona algunas cositas, pero cuando uno lee a Feijó, el teatro crítico de Feijó, él tiene muchísimo de Feijó. Claro, eso no lo disminuye. Eso por lo que hablamos de la tradición. Pero él tiene muchísimo más todavía de Gaspar Melchor de Jovellanos, y no lo menciona por ningún lado. ¿No? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando el arzobispo Manuel Valera funda la cátedra de filosofía, que la hace en su casa, en la casa parroquial, en la casa del arzobispado, ahí es donde se reabre el estudio, como continuidad de la universidad, la vieja universidad Santo Tomás de Aquino. Pone, explícitamente dice, que se va a hacer, que la clase se tiene que hacer, la clase de filosofía, siguiendo la filosofía de Condillac, que era un monje también, francés, que había estado al servicio de la corona española. Entonces yo creo que él, todas esas alabanzas del padre Valera, y de Condillac, e incluso ese llamado a la juventud dominicana, de alguna manera es un dato de la realidad. Supone que ya existía algo así como la juventud dominicana, hay que suponerlo. Es decir, un grupo humano que consideraba que se consideraba algo distinto al grupo que estaba al otro lado de la frontera, a los franceses, a los ingleses, a los españoles. Eso da testimonio de la irrupción del criollo en la historia dominicana. Y ya sabemos que criollismo no necesariamente supone nacionalismo ni dominicanidad, sino patriotismo. Pero el concepto de patria es amplio, elástico. Vengan las intervenciones, las inquietudes, ¿verdad? Porque eso es lo que le da sentido a esto. Buenas noches. Yo llegué de día aquí. Bueno, dos preguntas, una muy técnica que no sé si el profesor Arbelo podrá responder. De ninguna manera. Y la otra yo sé que sí. La primera Si es es... mi fecha de nacimiento, con toda... sí. La primera es, quedan ejemplares todavía de esa edición. Yo creo que más bien Minaya podría responder. Disponible para la venta. Lo que pasa es que yo entiendo que con la exposición del profesor Arbelo, muchos de nosotros aquí nos vamos a animar a adquirir el libro y a leer el libro. Entonces deberíamos saber dónde podemos conseguirlo. Está agotada ya. Está agotada. Pero tengo noticias. Y nos permiten... No está digital, porque a veces el archivo no Estaba digital, pero después de la Yo lo he pandemia, buscado. después de la pandemia todo eso. de la Nación. Y Uno llama y ellos te No, el ponen Ministerio de los- Cultura. Ah, no, y el nos Ministerio. permiten fotocopiar. El derecho de autor. Cuidado, Bueno, lo que pasa es que tenemos que acceder a la obra, ¿no? Entonces hay que buscarle la vuelta a eso, profesor, hay que buscarle la vuelta a eso. Entonces la segunda es, de esa, ¿qué influencia sí podemos entonces encontrar en lo que podemos acercarnos a la obra ya directamente? Me llegaba a la mente, ¿no?, la idea que presenta Morla de la influencia de la ilustración. ¿Hay una influencia, se puede inferir una influencia del pensamiento ilustrado en López de Medrano? Claro que sí. Le leo enseguida un párrafo. Mire, el segundo párrafo del manifiesto sobre las elecciones parroquiales de 1820 dice, reza de la siguiente manera, dice: no habiendo nacido el hombre para sí mismo, sino para la sociedad a quien pertenece por las relaciones que le rodean, es de su deber conspirar a su fomento de cualquier modo que le sea útil. Entre los medios de auxiliarla, ninguno es más adecuado que el de expresar los pensamientos sin coartaciones depresivas que han impedido perseguir el vicio sin embozo, proteger la virtud sin menoscabo, acusar con entereza al infractor de las leyes y afianzar la seguridad de todos en la recíproca e individual. O sea, ¿qué tenemos ahí? Un señor que está hablando de deberes y derechos ciudadanos, y eso es fruto de la declaración, no de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y está hablando de sociedad, y está hablando de relaciones antes de
digamos en la Edad Media, eso no existía de ninguna manera. O, por ejemplo, en este otro pasaje, que dice, acostumbrado el pueblo a obedecer por rutina, a moverse por los resortes de la voluntariedad, como si fuese un autómata, y a tener con sobrado fundamento los horrores, y a temer con sobrado fundamento los horrores de la bárbara Inquisición, el azote de la tiranía, los caprichos de un ministerio corrompido. Esos son los ideales de la Ilustración. O digamos, esto otro, dice, es inconciliable que se hablase en las Españas. ¿Saben lo que son las Españas, verdad? La España continental más las Españas de este lado del continente. Es inconcebible si hablase en las Españas de instrucción, de enseñanzas, de educación, de buen gobierno. ¿Quién es que trae el tema de la educación y de la enseñanza para insuflar la luz de la razón, para que los hombres sean libres e iguales? Ese es el discurso de la Ilustración. Es inconciliable si hablase en las Españas de instrucción, de enseñanzas, de educación, de buen gobierno, igualmente que se ponían enormes trabas, reiterando severas prohibiciones de leer y escribir lo que conviene. Esa es la libertad de pensamiento y de expresión del pensamiento, únicos conductos de adquirir los adelantos. Esos son los valores, ese es el sueño de la Ilustración, que ya sabemos como reza la obra de Goya, que el sueño de la razón engendra monstruos. Mire, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nos ha traído la Ilustración.